Subestimar a un enemigo es quizás el peor error que un individuo o fuerza armada pueda cometer antes de un enfrentamiento, pues pocas cosas terminan con la efectividad de un combatiente o de un líder militar como lo hace la arrogancia, jugando en contra de cualquier ventaja tecnológica o numérica que estos puedan poseer sobre el campo de batalla. Así pues, en la historia, han existido varios casos de poderosos ejércitos que terminaron derrotados por enemigos más pobremente equipados, menos numerosos o no tan arduamente entrenados, pero que debido a una mayor disciplina, una táctica inesperada, una férrea resistencia o simplemente al hecho de luchar en terreno propio, lograron imponerse ante una fuerza bélica muy superior. Pero, ¿conoces algunos de los casos más representativos de este tipo de situaciones? Bienvenido a la Armería, mi nombre es Carlos Sánchez, y hoy te hablaré sobre 7 ejércitos que perdieron batallas por subestimar a su enemigo. Número 7. Batalla de Puebla. Un encarnizado enfrentamiento acaecido el 5 de mayo de 1862 entre 6.000 invasores franceses y 3.800 defensores mexicanos. Estos últimos liderados por los generales Ignacio Zaragoza, Miguel Negrete y Porfirio Díaz, con la responsabilidad de impedir a toda costa el avance francés hacia las ciudades de Puebla y de México. Equipados con muy anticuados mosquetes, entrenados de forma muy básica a comparación de su enemigo, y sufriendo de una gran inferioridad numérica, los mexicanos se enfrentaron durante 3 horas contra un contingente francés que, a pesar de ser considerado parte de uno de los mejores ejércitos de aquella época, fue incapaz de superar a la resistencia enemiga y cumplir con su objetivo de tomar los fuertes de Loreto y Guadalupe. Armados con muy modernos y largos fusiles y adiestrados en las más prestigiosas academias militares, los invasores europeos prácticamente tenían la mesa servida ante ellos para lo que pensaban sería una fácil victoria, y sin embargo terminaron derrotados y forzados a emprender la retirada después de 3 incursiones fallidas contra las defensas mexicanas, en las que finalmente sumaron un total de 476 bajas, entre heridos y caídos en combate, contra las 227 de los defensores. Esta vergonzosa derrota francesa, además de fortalecer significativamente la moral mexicana, también resultó en la destitución del general francés Charles de Lorenzés. Número 6. Batalla de Bicoca. Un combate librado el 27 de abril de 1522 por las fuerzas del Reino de Francia y la República de Venecia, acompañadas de miles de mercenarios suizos, contra aquellas del Imperio Español y el Sacro Imperio Romano Germánico, en la que estos últimos no solo lograron una aplastante victoria, sino que también marcaron la historia de la guerra en Europa. Verás, armados con muy largas picas, los mercenarios suizos, que además conformaban el grueso de las fuerzas francesas, hasta entonces gozaban de un dominante historial militar caracterizado por vigorosas cargas frontales, que gracias a sus largas y puntiagudas armas, les permitían rodear y destruir a contingentes enteros de infantería. Confiados en esta táctica y envalentonados además por su superioridad numérica, de entre 19.000 y 30.000 combatientes contra 18.000 españoles y germanos, los suizos cargaron contra su enemigo, pero no contaron con que las filas frontales de este consistían en cientos de arcabuceros españoles, quienes con sus armas de fuego causaron 3.000 bajas entre los mercenarios, sin sufrir ellos una sola. Obligados entonces a volver corriendo a su bando, los piqueros suizos, víctimas de una de las primeras victorias decisivas de las armas de fuego, nunca más volvieron a efectuar sus característicos ataques frontales, destacándose de hecho en la subsecuente batalla de Pavía por su falta de vigor e iniciativa. Número 5. Batalla de Curupaytí. Un histórico enfrentamiento luchado el 22 de septiembre de 1866 por el ejército de Paraguay contra nada menos que 2 adversarios simultáneos, los ejércitos de Argentina y Brasil, contra los que no obstante logró una decisiva, aunque inesperada victoria. Superados numéricamente en más de 3 hombres a 1, los 5.000 soldados de las trincheras paraguayas primero debieron soportar un brutal,
aunque impreciso bombardeo naval brasileño de varias horas de duración, para después rechazar las reiteradas embestidas terrestres de 9.000 combatientes argentinos y otros 8.000 brasileños. Confiados en que su bombardeo debía haber destruido las fortificaciones paraguayas, los aliados se lanzaron lentamente contra estas, a través de un lodazal y organizados en muy densas formaciones, lo que rápidamente degeneró en una total carnicería cuando los defensores abrieron fuego contra ellos a corta distancia. Incapaces de acercarse a su enemigo, estancados en el lodo y atrapados entre el fuego de fusil paraguayo y las oleadas de refuerzos aliados, los atacantes sufrieron entre 5.000 y 10.000 bajas sumando a caídos y heridos, contra solo 92 incurridas por las fuerzas de Paraguay. Sin duda, un total desastre militar, resultado de la improvisación al atacar una posición defensiva sin reconocimiento previo, asumiendo que solo una gran superioridad numérica sería suficiente para lograr una victoria. Número 4. Batalla de Tsushima. Un enfrentamiento naval entre los imperios de Japón y de Rusia, llevado a cabo del 27 al 28 de mayo de 1905, en el marco de la guerra ruso-japonesa, que fue ganada contra todo pronóstico por Japón al cabo de 1 año y medio. Verás, confiados en su estatus de superpotencia europea, y enfrentados contra lo que creían que era todavía un anticuado y retrógrada enemigo, los comandantes de los 38 buques rusos, entre los cuales se encontraban 11 acorazados, 9 cruceros, 9 destructores y 9 navíos de apoyo, navegaron durante 7 meses desde el mar Báltico hasta el Océano Pacífico para encontrarse con su enemigo, al cual esperaban derrotar rápidamente para reforzar al ejército ruso en Manchuria. Sin embargo, fueron recibidos por 5 acorazados, 29 cruceros, 3 navíos artillados, 21 destructores, 45 botes torpederos y 22 buques auxiliares de Japón que, además de más numerosos, eran también más modernos y rápidos que sus contrapartes rusas. Nada que ver con los anticuados navíos que el atacante europeo esperaba encontrar. Como resultado, 7 acorazados de Rusia terminaron hundidos y otros 4 capturados, con solo 3 cruceros y 2 destructores logrando escapar, lo que dejó un total de 5.000 marineros rusos caídos, 800 heridos y 6.000 capturados, en contraste con las pérdidas japonesas de solo 3 botes torpederos y 117 hombres, en un fiasco militar que forzó a Rusia a firmar la paz 3 meses después. Número 3. Batalla de Okehazama. Una histórica lucha del Japón del año 1560 que involucró a 25.000 soldados de los clanes Imagawa y Matsudaira contra solo 2.500 del clan Oda, en la que sin embargo, esta muy pequeña fuerza logró la victoria gracias, en buena parte, a la arrogancia y la falta de preparación de su enemigo. Verás, de camino a Kioto con ansias de derrocar al régimen en turno, el líder de los clanes invasores, Imagawa Yoshimoto, había gozado de muy fáciles victorias hasta ese momento, y ahora lo único que se interponía en su camino era una diminuta fuerza de 2.500 guerreros, liderados por el daimyo o señor feudal Oda Nobunaga. Confiado entonces de que esta lucha debía ser incluso más fácil que las anteriores, y de que Nobunaga no estaría lo suficientemente loco como para lanzarse en un ataque directo, Yoshimoto ordenó a su vasto ejército a acampar y tomarse algunos días para celebrar sus recientes victorias, con varios de sus hombres incluso retirándose la armadura para aliviarse un poco del calor de la época. Sin embargo, contra todo pronóstico, Oda Nobunaga aprovechó esta situación para, con sus 2.500 hombres, lanzar un ataque sorpresa contra los 25.000 de su enemigo, en un ataque frontal que tomó completamente desprevenidos a los Imagawa, y terminó por aniquilar a buena parte de ellos, incluyendo a su líder, lo que resultaría en la gran debilitación de dicho clan y en su destrucción poco después. Número 2. Batalla de Watling Street. Suscitada entre los años 60 y 61 durante la llamada Rebelión de Búdica, esta aplastante victoria romana vio a 10.000 legionarios del imperio derrotar a una fuerza de 230.000 combatientes britanos,
que se habían rebelado bajo el mando de Búdica, reina de la tribu de los Cicenos, contra el brutal dominio romano. Traicionada y abusada junto a sus hijas después de la muerte de su esposo, entonces rey de los Cicenos, Búdica logró reunir un ejército de 230.000 hombres para expulsar de Britania a los romanos, pero a pesar de su increíble superioridad numérica de 23-1, fue derrotada por el general Cayo Suetonio Paulino, quien astutamente colocó a sus soldados en un desfiladero entre montañas y con el bosque a sus espaldas, de manera que todos sus flancos, excepto el frontal, se hallaban protegidos, anulando así la ventaja numérica de los britanos, de manera similar a como el rey espartano Leónidas I había hecho contra los persas más de 500 años atrás. Suetonio y sus legionarios aniquilaron a por lo menos 80.000 de los muy pobremente equipados combatientes britanos, quienes en su lugar habían esperado conseguir una fácil victoria gracias a sus abrumadores números. Culminando poco después de la muerte de Búdica, esta revuelta estuvo cerca de persuadir al emperador romano, Nerón, de abandonar Britania, lo que finalmente no ocurrió gracias a la aplastante victoria de sus legiones. Número 1. Batalla de Vercelas. Un enfrentamiento librado el 30 de julio del 101 a.C. sobre una planicie de la actual Italia, entre 54.000 soldados de la República Romana contra 120.000 a 180.000 guerreros cimbrios, liderados los primeros por el cónsul Cayo Mario y los segundos por el rey germano Boiorix. Confiado este último de su enorme superioridad numérica, y sin importar que varios de sus aliados habían sido capturados por los romanos, el rey cimbrio alentó a su ejército a plantar batalla lo antes posible, y en una reunión con Cayo Mario antes del enfrentamiento, cometió el craso error de permitir a los romanos elegir el lugar y la hora de la batalla. Así pues, superado en número de 3-1, el cónsul de Roma aceptó la oferta y colocó a sus hombres en formación durante las primeras horas del amanecer, de manera que los cimbrios debieran luchar viendo hacia el sol, cegándolos durante el combate. Cayo Mario también había elegido una planicie que le permitiera a su caballería maniobrar para, junto con la infantería romana, cercar a los cimbrios, amontonarlos y forzarlos a luchar en un entorno confinado, lo que aunado a la superior disciplina de los latinos y al insoportable calor al que los germanos no estaban acostumbrados, terminó por transformar la batalla en una literal carnicería. Con esto, al término del día, todos los cimbrios yacían muertos, heridos o capturados, con los romanos habiendo sufrido solo de 300 a 1000 bajas. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.